Bueno, primero que nada me presento. Yo soy Emiliano González Juárez, con matrícula A00827750. Y pues voy a exponer el proyecto que hicimos en este bloque, de qué está compuesto, qué requerimientos cumplió y los resultados que obtuvimos. Para esto me voy a apoyar de unas diapositivas que habíamos hecho en equipo para presentar, vaya, nuestro proyecto. Y es lo siguiente. Aquí, ok. Primero que nada, nuestro socio formador fue John Deere. El socio formador nos propuso, o bueno, nos delimitó ciertos parámetros a cumplir con el Smart Here, que era lo que necesitaban ellos. El Smart Here es un sistema compuesto que detecta cuando hay un aumento de temperatura en determinado espacio, en determinada área, en este caso la cabina de tractores o de camiones, para encender su aire acondicionado y para apagarlo cuando se llega a determinada temperatura. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer era un circuito que detectara estos cambios de temperatura y, y, y con esto poder saber cuándo apagar y cuándo prender. Entonces, primero que nada, hicimos una calibración de termistor, como antes de hacer todo el proceso, para obtener diferentes variables de resistencias y nos arrojaran diferentes temperaturas. Las temperaturas nuestro rango de temperaturas era de 0 a 60 grados y nuestro rango de voltaje tenía que ser de 0 a 3.3 volts. El 3.3 volts representa los 60 grados en la que habría en la cabina. Si supera de los 3.3 volts, supera de temperatura y tenemos un error, perdón, que no sería muy conveniente a la hora ya de implementarlo. Por eso estaban estos parámetros delimitados. Hicimos diferentes cálculos como averiguar resistencias, averiguar la temperatura que tendríamos con cada una, averiguar el voltaje que necesitaríamos en cada salida de OPAMP para que cumpliera con nuestras expectativas y arrojara un valor que estuviera entre 0 y 3.3 volts, usando medidas de resistencia que estuvieran entre 0 y el máximo de resistencia que podíamos usar para que nos arrojara 3.3 volts. Entonces hicimos diferentes cálculos de pumps. Como vamos a ver a continuación, aquí está nuestro circuito. Utilizamos 5 pumps. El segundo pump es un pump seguidor y pues no se puede apreciar muy bien, pero la salida primero que nada, nuestro circuito está alimentado con 12 volts. En la salida del primero pump tenemos 5 volts y en la salida del segundo pump tenemos exactamente el mismo dato. Para nuestro tercero pump hicimos un divisor de voltaje. Implementamos dos resistencias que salían, una de tierra y una de la fuente de voltaje, para implementar, como ya dije, el divisor de voltaje y obtener un voltaje menor al que ya teníamos en los otros dos y que este voltaje se nos acomodara a nosotros para nosotros poder cumplir con los requerimientos que tenemos que hacer en el circuito. Entonces, pues aquí está nuestro código. Implementamos un código para que después de cierta temperatura, bueno, para el microcontrolador, configuramos el microcontrolador con un potenciómetro para poder medir nosotros las temperaturas. Las temperaturas, bueno, el potenciómetro era para poder mover las resistencias de 0 a 100K, fue el potenciómetro que utilizamos. Entonces, al momento de nosotros mover la resistencia, nuestro voltaje de salida iba variando y por lo tanto la temperatura iba a variar. A medidas estándares, por ejemplo, que arrojara 25 grados centígrados, nuestra medida del voltímetro tenía que arrojar en el OPAMP 5 1.43 volts, 1.5 o 1.4 volts, que estaban dentro del rango y podían dar sin problemas el voltaje requerido para la temperatura requerida. Entonces, como conclusión y para arrojar resultados, nuestro circuito funcionó perfectamente. Lo vimos con el profesor y tuvimos un error en
25 grados bueno, a temperatura estándar, a temperatura media, nos arrojaba 25.66 grados, nos tenía que arrojar 25. Entonces tuvimos un error de 0.6 que entra dentro del más menos 3 que podíamos tener. Y al momento de hacerlo al momento de cambiar la resistencia para que nos diera 10 grados, nuestro circuito nos daba 9.5, si no mal recuerdo, reduciendo más el error. Entonces tuvimos un circuito funcional que mostramos al profesor en clase, que después lo replicamos en Tinkercad para exponerlo por algunos problemas que hubo en la presentación. Y logramos los requerimientos y lo que pidió el socio formador lo logramos sin ningún problema y sin ninguna complicación. Y pues eso sería todo de mi parte. Esto es pues nuestro circuito explicado, nuestro proyecto, y muchas gracias por su atención.